Bueno, el ejercicio que elegí es este, es un problema de fermiones para el segundo parcial. Bueno, problema 1. Considere un gas de electrones confinado moverse en un plano de área A. Hay un eco ahí, ¿no? O lo escucho yo sola. Perdón, soy yo. Está bien, no pasa nada. Considera un gas de electrones confinado a moverse en un plano de área A. Se aplica un campo magnético en módulo B en la dirección normal al plano. Sabemos que, clásicamente, las trayectorias de los electrones son círculos, por lo que cada una de las dos coordenadas cartesianas en el plano se comporta como un oscilador armónico. Como resultado, e ignorando la interacción entre el spin de los electrones y el campo magnético, sostiene que los niveles de energía de una partícula son estos, donde, bueno, mu sub es el magnetón de Bohr, y también nos dicen que cada nivel de energía tiene una degeneración G igual a algo que es fijo. Bueno, nos dicen a partir de la fórmula general para la función de partición gran canónica de un sistema de fermiones idénticos que no interactúan entre sí, provee esto, o sea, llegar a esto. Bueno, donde Z minúscula es la fugacidad y beta ya sabemos lo que es. B, calcular el número de partículas en función de T, A, B y Z fugacidad, o sea, las mismas variables que el logaritmo de la función gran canónica. Después nos piden que aproximemos ambos resultados en el límite de baja fugacidad, y después nos dicen que para este límite, este mismo límite, calcular la magnetización. Y nos dan la fórmula. Nos preguntan después si la susceptibilidad es obtenerla primero, y después ver con el valor de la susceptibilidad que obtuvimos, ver si es un sistema para ferro o de magnético. ¿Ven mi mouse? Sí. Sí, ¿no? Buenísimo, excelente, porque la otra vez creo que no se veía y bueno, problemas. Bueno, bien. Bueno, inciso A. Lo que tenemos son electrones que no interactúan entre sí y son independientes. Y eso ya nos da el pie a nosotros de poder escribir la función de partición gran canónica de esta forma, ya sean fermiones o bosones lo que tengamos. Bueno, comentario, yo escribo la fugacidad con esta letra, y a la energía de estado I lo escribí de esta forma, o sea, cambio N por I para no mezclar esta N del enunciado con la N del exponente de la función gran canónica. Hasta acá todo bien, ¿no? O sea, nos piden partir de esto. Entonces, ahora, ¿qué pasa con N, el exponente? Bueno, es una cantidad de partículas que podemos tener por nivel. Lo que tratamos ahora acá son fermiones, por lo tanto N puede valer 0 o 1. Desarrollamos esta sumatoria, listo. Lo enchufo en la productora que teníamos de la definición del gran canónico. Ahora lo que queremos hacer es, bueno, calcularle el logaritmo. Cuando le calculamos el logaritmo, por favor, esto es súper pavote, pero puede pasar y es un error grave, no se olviden de, al momento de hacer este pasito, bueno, meter la degeneración, ¿no? G sub I o G paréntesis I sería la degeneración del nivel con energía E sub I. En algunos ejercicios hay que calcularla, hay que fijarse, o dependiendo del spin que te digan que tiene la partícula, acá ya nos decían en el enunciado que es este valor y es constante, no depende de la sumatoria. Entonces, excelente. Lo reemplazo, lo enchufo, lo meto fuera de la sumatoria y también nos dicen cómo se escribe E sub I. Entonces, esto fue básicamente literal, llegar a esta igualdad, y esto es lo que nos pide el inciso A. Demostrar que el logaritmo el logaritmo de la función de partición gran canónica se puede escribir de esta manera, súper conceptual y súper cortito. Después nos pedían el número de partículas en función de las mismas variables. Nosotros ya sabemos cómo escribir el número de partículas, es según esta condición. Así que no queda otra más que derivar y hacer la cuenta. Yo acá les marqué en circulito la fugacidad con este exponente, porque lo que hago es factor común de esto de acá arriba con esto de acá abajo, para dejarlo explícito como la función escalón que tenemos. Acá me falta un 1. Ahora vamos a poner ese 1. Acá. Me olvidé de esto, perdón por la desprolijidad. No, para dejarlo explícitamente en como lo conocemos escrito como la función escalón al escribir la cantidad de estados Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? Me perdí una parte que pasaste un poquito rápido más arriba. Decía algo de son fermiones. Sí, ahí. está bien, ¿Puedes repetir eso? La cantidad de partículas por nivel.
Ok, Se correspondería a eso, como son fermiones, o tenés 0 o tenés 1. En cambio, si fueran perfecto. bosones, pueden ser cuantos sean. Genial. Gracias. Sí, perdón, estoy yendo un poco rápido porque, bueno, la hora y también porque Flor después hace un ejercicio de renormalización que, nada, creo que es importante y es el último punto y bueno, nada. Igual pueden frenarme, no hay problema. Cuestión, nada, llegamos a, bueno, el número de partículas y es simplemente eso, ¿no? Es derivar. Ahora lo que nos dicen es volver a calcular lo mismo, pero para el límite de baja fugacidad. Esto sería el ítem C. Bueno, acá una ayudita. Cuando tenemos, para el límite de baja fugacidad, perdón, se puede hacer esta aproximación. Entonces, bueno, vuelvo a escribir lo natural de la función de partición gran canónica y me queda de esta forma. Si necesitan ver después también el renglón a renglón de qué es lo que escribí, porque ahora voy muy rápido, no se preocupen, esto lo voy a subir aparte del video. Bueno, nos queda esto, y fíjense que acá separé la exponencial, lo que no dependía de I, con lo que sí dependía de I, dentro de la sumatoria, y fíjense que tenemos una serie geométrica. Entonces, bueno, esto es más o menos un déjà vu de lo que yo les di en mi primer clase de la materia. Tenemos una serie geométrica, la desarrollo de esta forma, y lo que hice acá fue el 2 que tenía acá al principio, lo pongo acá arriba, o sea, es simplemente moverlo arriba de la fracción, y remarqué esta exponencial porque lo que hago es nuevamente factor común de esta exponencial con lo que tengo acá abajo. Entonces fíjense que a lo que estoy intentando llegar hasta que me quede un seno hiperbólico dividiendo. En realidad esta respuesta será 2 senos hiperbólicos, pero se cancela con el 2 de arriba, listo, perfecto. Y me queda esto. Fíjense, alguien se murió. Sí, ¿Alguna ¿te puedo consulta? hacer una pregunta? ¿Cuál es la Sí, aproximación que haces pidiendo z mucho menor a 1? está acá arriba. Claro, pero ¿cómo, o sea, cómo la haces? O sea, no entiendo cómo, o sea, ¿qué es lo que haces? No, agarré el logaritmo de acá y dije, para z mucho más chico a 1, puedo reescribir este logaritmo de esta forma. Así. Con x siendo lo que tengan en el exponente de la exponencial. Ok, ok, Este, gracias. bueno, a ver, hay cosas en el chat. Claro, o sea, es porque fugacidad mucho más chica que 1, ¿no? Acá. No sé si alguien más tiene una consulta o algo. Uy, perdí la barra. Ah, no, acá. Bueno, está bien, no, sí. A ver. O sea, no sé si decir cerca de 0, pero, o sea, es mucho, mucho más chica que 1. Es el límite, lo vieron con Pablo, el límite de baja fugacidad, o también cuando, que le suele decir también cuando no hay overlap entre las funciones de onda de los electrones, o cuando no se llegan a ver, entre comillas, o que no es comparable la distancia de ellos, o la distancia entre las partículas es mucho más grande que la longitud de onda de Broglie. No sé si le suenan esas palabras. Es en esa situación, que todo se resume a fugacidad mucho más chica que 1. Pero matemáticamente se corresponde a esto, a que el logaritmo lo puedo describir de esta forma. Ok, buenísimo, excelente. Bueno, entonces tienen la serie geométrica, listo, llegamos a esta expresión. Ahora nos dicen que, bueno, idem con la cantidad de partículas. Fíjense que esto por definición sigue siendo igual estricto, pero acá aproximo porque tomo esto. Voy a usar otro color porque no siento que... Ahí está. Esto, ups, bueno, se pasó. Esto, en vez de escribirlo así, lo voy a escribir como lo que obtuve recién. Y fíjense que pasa algo muy bello, va, menos para mí es bello, que tengo que derivar esto respecto a la fugacidad, lo derivo, está perfecto, es simplemente sacar esta fugacidad de acá, pero esto va multiplicado por la fugacidad, o sea, vuelvo a tener lo mismo que antes. Y
fíjense que tiene sentido, porque justamente, como les dije recién, estamos a un orden muy bajo de la fugacidad. O sea, estamos a una situación de fugacidad mucho, mucho menor que 1, y como les dije hace un rato, es el caso, es la situación de partículas muy separadas a comparación de la longitud de onda de Broglie, o como también les dije, la función de onda de las partículas no se ve, lo que sea no, o sea, todos esos comentarios son igual de válidos, y en esa situación lo que tenemos, o lo que podemos recuperar, es la ecuación de gas ideal. Esto es como una situación, o sea, es como un comentario bastante conceptual o teórico puede ser, pero que demuestra que tiene sentido, que es acorde el resultado que obtuvimos en esta aproximación, ver que la fugacidad no, el logaritmo del gran canónico nos dio igual que la cantidad de partículas. Porque si se acuerdan, esto es, por definición, y obtuvimos que en el límite más bajo, esto es casi esto, cuando z es mucho menor a 1. Entonces recuperamos gas ideal. ¿Todo bien hasta ahí? Buenísimo. Es un ejercicio sinceramente muy tranqui y más que nada conceptual. Y por último, nos dicen que en este mismo orden, calcular la magnetización. También nos dan como otra situación más, nos dicen no solo en este orden más bajo del logaritmo de la función gran canónica, sino que para esta situación, en la que beta, magneton de Bohr y campo magnético, la motivación de ellos es también mucho menor que 1. Bueno, hacemos la cuenta explícita. Esto acá yo me salté unos pasos, obviamente, pero es literal de la cuenta que te dan, derivar. Esto ya a orden más bajo, así que si quieren podemos hacer un no estricto, igual no estricto. Y después, bueno, nos queda esto de acá. Lo que ya usé es esta condición, o este límite, por así decirlo. Ahora voy a fijarme qué pasa en este límite. Y ahí es cuando cuando me fijo qué sucede con el seno hiperbólico y la cotangente hiperbólica a órdenes más bajos. Fíjense que el seno hiperbólico, bueno, lo dejé como 1 sobre x, y la cotangente hiperbólica hice 1 sobre x más x sobre 3. Le agregué un orden más, esto igual estaba en la ayuda, le agregué un orden más, ¿por qué? Porque yo ya sé, o sea, ya sabemos a dónde queremos ir. La idea es que, por cosas que ya vimos antes en la materia, la magnetización nos tiene que quedar algo proporcional, o sea, algo lineal con B. Entonces, si bien uno puede aproximar, truncar, ser física básicamente, tiene que fijarse bien a qué orden o qué aproximación está usando con estas cosas. Es una sutileza, pero creo que es un buen comentario, una buena ayuda para el momento de las cuentas. Entonces, básicamente, utilizando esto, estas dos aproximaciones, nos queda esta magnetización, y en paralelo, algo que también se hace para que nos quede la expresión de la magnetización propia, o sea, propia me refiero a la que conocemos, la correcta, la formal, aparece también el número de partículas. Entonces, bajo esta aproximación también calculo el número de partículas y la hago aparecer adentro de la magnetización, multiplicando, dividiendo por A, por magneton de Bohr, y bueno, constantes. Fíjense que aparece, bueno, me queda la magnetización como queremos, ¿no? Que aparezca el número de partículas, que es lineal con el campo, y eso. Bien, por eso está el tic. Después nos piden la susceptibilidad. Entonces, qué bueno que me quedó lineal, porque la idea es que cuando yo derive la magnetización respecto del campo B, no me tiene que quedar el campo, tiene que quedar algo que no dependa del campo. Entonces, fíjense que nos quedó esto, que de hecho es cuando vimos para el magnetismo en la clase que yo les di, llegamos a este resultado. Y ahora volvemos a llegar, y llegamos a una susceptibilidad negativa, y esto lo que nos dice es que el sistema es, la muestra es diamagnética. Y eso, este es el ejercicio, nada más. Si se dan cuenta, o sea, era capaz bastante conceptual, y saber a dónde llegar,
Y en sí las definiciones ya estaban. Era simplemente tener mucho ojo con las aproximaciones. Y que tenga sentido, por ejemplo, más que nada en el ítem C, ver que llegas a algo coherente para ese límite. Y eso. Consultas. Genial. Sí, no, es muy tranquilo este ejercicio. Bueno, si no tienen consultas, dejo de compartir, después subo esto con el video entero. Flor, si querés yo te sigo grabando, no tengo ningún problema. Así no hay como varios videos. Dale, nada, lo mismo, sí, está bien. Dale, dale. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, voy a compartir, perdonen que no prendo la cámara, pero no tengo buena conexión. Si en algún momento me voy, es por eso. Voy a hacer un ejercicio que es sobre grupos de renormalización, que es el que ya les pasé. No sé si alguno lo pudo leer, si intentó alguno resolverlo. Díganme si se les ocurre. Esperen que no abrí el chat. Ahí está. Ok. Bueno, si a alguno se le ocurre alguna idea, me gustaría que intentemos resolverlo entre todos, porque o sea, es un ejercicio que en principio parece cuentoso, pero usando algunas cosas de darse cuenta de cómo son las simetrías del problema, sale bastante rápido. Bien, entonces Luca dice, lo primero que hice fue, vamos a leer el ejercicio primero, porque si no. Nos plantean que hay una cadena de Ising formada por dos líneas de n espines. La cadena está cerrada y n es par, y hay dos clases de acoplamientos. Uno que es entre primeros vecinos, entre espines de la misma línea, y luego que es J', de magnitud J', y otro que es entre los cuatro vértices, o sea, entre dos espines de una misma línea y los dos que están abajo en la línea de abajo, que es de magnitud J'. No hay campo externo, y bueno, la temperatura es 1 sobre K por beta, que es lo que ya sabemos. Y lo único que nos piden en este ejercicio es encontrar las ecuaciones de transformación para X y W. Entonces, lo que me interesa de esto es, lo que nos piden es bastante directo, y me interesa discutir cómo encarar este tipo de ejercicios por medio del método de la matriz de transferencia, que es lo que vamos a usar. Entonces, Luca dice, lo primero que hice fue reescribir el hamiltoniano con los espines pares explícitamente, para después sumar. Bien, entonces lo primero que yo hago, escribí algunas cosas en la pizarra ya, pero no escribí todo, así que vamos a ir avanzando de a poco. Primero yo sé que la función de partición canónica es E a la menos beta por el hamiltoniano, y el hamiltoniano va por la energía, ¿no? Que la escribo como el hamiltoniano, que va a depender de los espines SI y SI', que son los de la línea de arriba y los de la línea de abajo. Entonces, primero, ¿cómo escribo el hamiltoniano? Bueno, voy a tener una parte relacionada al acoplamiento entre los espines continuos de la línea de abajo, después voy a tener una parte relacionada al acoplamiento de los espines continuos de la línea de arriba, y después voy a tener esta interacción entre los cuatro vértices de un cuadradito de esta cadena. ¿Se entiende esta parte, no? Esperen que abro. Sí, sí. Genial, gracias. Esperen que no puedo abrir el chat, se me va.
Ahí voy, paren que estoy intentando abrir el chat. Perdón, una pregunta que capaz es muy detallista, pero como este tema lo tengo medio con No, pinzas. sí. En el segundo, la segunda exponencial, digamos, vos tenés beta j de S1', Acá hay un- S2'. Sí, los segundos son S2 y S3. Si esa Ok, es tu pregunta. eso, sí. Gracias. Sí, claramente, si no estaba sumando 2 veces lo mismo. Esto es S2 y S3. ¿Sí? Y Valentín, lo que me preguntás de los 4 juntos es simplemente esta exponencial, que en realidad nos las dan eso, ¿no? Porque nos dicen, es decir, la energía de interacción aparece en 2 clases de términos, uno que va como menos J por SI por SI más 1, más SI' por SI' más 1, y después el término de los 4 spin, que va como SI, SI', SI más 1 y SI' más 1. ¿Sí? Entonces hasta acá como que no hicimos nada, tenemos, todo nos lo dice el enunciado. Entonces lo primero que voy a hacer es lo que decía Luca, creo, antes, de reagrupar. O sea, yo tengo términos de este estilo, que van como S1 más S2, S1 por S2 más S1' por S2', con constante de acoplamiento J, y el de J', y esto lo tengo para todos los pares de spines. ¿Se entiende eso? Puedo ir sacando de factor común, y entonces armarme, tengo los mismos términos para los pares de spin SI y SI más 1. Entonces, a partir de esto, ya directamente puedo escribir la matriz de transferencia. La matriz de transferencia es simplemente ver cuáles son las constantes que acompañan, digamos, a cada... Perdón, ¿podrás tipo de repetir de término. nuevo eso de cómo reagrupaste? Sí, lo único que hice fue, fíjate que acá tengo términos que van como S1 por S2, después tengo S2 por S3, después tengo S3 por S4. En esta parte tengo lo mismo, pero con los primados. Y en la tercera parte tengo el producto de 4 espines. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Entonces lo que hago simplemente es agarrar todo lo que involucra a los espines en los lugares 1 y 2, después y agruparlos todos juntos. Después agarrar todo lo que Perfecto. involucra a los espines S2 y 2 y 3 y agruparlos todos juntos. Está bien, sí, ahí entendí. Gracias. ¿Entiende? O sea, es bien directo. Una pregunta, ya que estamos. O sea, la idea de esto para llegar a la matriz de transferencia es agrupar siempre en cosas como repetitivas. Por ejemplo, acá lo hiciste con el spin Sí, 1 y 2, o exacto. sea, la spin es de a pares, pero eso es tipo totalmente dependiente del problema, ¿no? Sí, ni hablar, sí. Bien, Porque perfecto, aparte, gracias. justamente el ejercicio lo que me pide, que no lo dije, lo debería haber dicho, perdón, pero el ejercicio lo que me pide, es reagrupar por spines, encontrar la transformación de grupo de renormalización que elimina los spines pares. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es, justamente quiero encontrar una transformación en la que solo estén involucrados los spines impares. Entonces, para escribir la matriz de transferencia, lo primero que hago es definirme. Una consulta antes de que sigas, perdón, ¿eh? Sí. Vos ahí estás escribiendo como la sumatoria ya abierta, ¿no? ¿En qué sentido abierta? O sea, porque yo veo ahí, o sea, los índices, vos pusiste sumatoria de SI, SI', pero después, o sea, no pusiste los índices, pusiste directamente los números de los índices. Entonces, como que, Sí. Los puse explícitos porque pensé que quizás era más directo verlo así, pero... está bien, no, está bien, no entendía si estabas haciendo eso o yo no estaba viendo los índices. Está bien, genial.
No, sí, lo puse explícito porque después quería que vieran esto, que puedo reagrupar para los spines I e I más 1. Ok, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, para escribir la matriz de transferencia, lo primero que hago es definirme digamos, la base sobre la que voy a escribir esa matriz. Y entonces, justamente, como yo veo que los que están involucrados son SI y SI', los ordeno de esta manera, ¿sí? Que después, más abajo, digo explícitamente cuál es esa base para escribir explícitamente la matriz. Pero, si ustedes empiezan a... Perdón, el ejercicio nos define dos parámetros, que son X, que es E a la 2 beta J, y W, que es E a la beta J', acá un prima. Entonces, el término, el elemento de la matriz de transferencia que vaya, que me relacione los spines I y J, va a ser, fíjense de acá, ¿no? E a la beta J, y le agrego el 2 porque me piden que escriba en términos de X, por SI, SJ más SI', SJ' dividido 2, porque le agregué este 2 de la transformación, por la parte que va con J', que es W directamente, ¿no? Que es E a la beta J', que va como SI, SI', SJ y SJ'. ¿Sí? Sé que es un lío de primas y de índices, y yo no soy la persona más clara para decirlo, así que pregúntenme lo que sea necesario. Acá lo único que dije fue que el elemento que me involucre los lugares de la cadena I y J, en términos de las transformaciones que me piden en el ejercicio, se escribe de esta manera. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos eso? Buenísimo. Y entonces, básicamente, la función de partición va a ser hacer el producto de todas las matrices que una que me involucre a E1 y E2, es decir, al lugar 1 y al lugar 2, otra que me involucre al lugar 2 y al lugar 3, y así hasta N. ¿Se entiende? Bien, buenísimo. Entonces, si yo me enumero los vectores sobre la base de vectores sobre la que voy a escribir mi matriz, los enumero de esta manera. El E1 va a ser SI igual a 1 y SI' igual a 1. O sea, los primeros son E1 es spines apuntando para arriba, E2 es 1 menos 1, bueno, acá los tienen todos. Entonces lo que voy a encontrar, y esto sí lo voy a pasar rápido porque es simplemente ir reemplazando, o sea, lo que voy a encontrar es una matriz de esta forma. Para esto, lo que tienen que hacer, para encontrar esta matriz, lo que tienen que hacer es ir reemplazando en SI por los valores estos en la matriz de arriba. Y así van a encontrar, por ejemplo, que si son 1 y 1, fíjense que si pongo S1 igual a 1 acá y S2 igual a 1 acá, acá me va a quedar un 1 acá, otro 1 acá, me queda un 2, entonces me queda E a la beta J, y acá si todos me quedan 1, me queda directamente E a la beta J', entonces me va a quedar directamente X por omega, que son estas dos variables que definí. ¿Se entiende? Una consulta. ¿Por qué las E eran eso? ¿Cómo que las E eran eso? O sea, las E estás poniendo ¿Esto que lo está que acá? eran... Sí, sí. No, esto porque las definí yo así, digamos. Son Ok. Estoy diciendo, en el primer lugar, el elemento 1, 2 de mi matriz, o 1, 1 de mi matriz, es si tengo,
O sea, son los vectores canónicos sobre los que escribo mi matriz. Ok, Más que o sea, es eso. la base que elegiste. Exactamente, sí, es la base que elegí. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, volviendo un poco a la transformación que se nos pide, que es esto de que se eliminen los espines pares, en términos de los grados de libertad del problema, bueno, yo voy a tener, vuelvo al principio, que la función de partición va a ser la suma sobre todos los estados de espines posibles, y eso lo puedo separar en los pares e impares, como ya vimos antes. Y entonces lo que yo quiero es justamente una transformación, o sea, esto es, busco una transformación que me dé una constante, que esta constante va a depender de las constantes de acoplamiento, que yo las tengo metidas en estas variables x y w, y un hamiltoniano efectivo, que también va a ser dependiente de x y w, pero que ahora solo me involucre los lugares impares de mi sistema. ¿Sí? Esto es lo que yo busco. Entonces, si yo puedo escribir esto, Andrés me dice, yo no entiendo cómo armar la matriz, podrías armar el elemento 3, 4, por ejemplo. Sí, claro. Miren, vamos a armar un elemento de la matriz, así queda más claro. Esperen que no me está... Ahí está. Si yo quiero 3, 4, entonces lo que quiero es E3, E4, T de E3, E4. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es E3 es 1 menos 1 y E4 es menos 1, 1. Entonces, si yo reemplazo acá fíjense, de esta expresión sale lo que vos me pedís, Andrés. Si yo pongo acá E3, o sea, I igual a 3 y J igual a 4, entonces me queda E3 y 4, sí, perdón, me confundí con E2, E3, sí, sin ni hablar. Entonces me queda, voy a escribir esto mismo abajo. Esta es en general, entonces si yo quiero armar T, E3, E4, alguien que me dicte, reemplazo simplemente acá. ¿Hay alguno que se da cuenta cómo hacerlo? O sea, simplemente reemplazar, ¿no? SI va a ser 1 y SJ va a ser menos 1. Claro, sí, con la expresión general se ve perfecto, ¿no? Entonces acá esto me queda menos 1 y esto también me queda menos 1. No, perdón, esto me queda... Esto era así. Y esto era así. Entonces, sí, acá me queda menos 1. Y 1 acá. Entonces esto me queda a la 0. O sea, esto me da 1.
y omega me termina quedando -1 por -1 por -1 por 1 me queda omega a la -1, que es lo que tenemos en el lugar 3, 4. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, Sí. pues estoy un poquito perdida con este tema. O sea, vos lo que No, está haces es bien, hagan agarrar, todas las preguntas que quieran. vos lo que hiciste es agarrar, por ejemplo, el E3, y cuando tenías S3, le ponías al S3 -1 y al S3' 1. ¿Eso reemplazaste? Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Ok. Esperen que me fijo en el apunte que tengo acá hecho. Denme un segundo, que quiero... Sí. Sí, es eso exactamente. O sea, ir reemplazando en esta función los pares de espines. Los valores... Si les confunde esto de los vectores canónicos, este es o sea, esta es la manera como por ahí más formal de hacerlo, pero simplemente pueden pensar qué pasa si yo reemplazo. Le empiezo a dar valores, ¿no? Digamos, le empiezo a dar valores. ¿Qué pasa si yo tomo que SI es 1, SI, S', o sea, esta es una manera ordenada de empezar a darle valores a mi función de partición y ordenarlos de una manera que pueda ver cuál es la transformación que me están pidiendo. ¿Se entiende? Perdón, una pregunta. Vos, o sea, esta matriz grande es la matriz de transferencia. Sí. Y la T que definiste arriba es tipo, la transformación que vos Es haces. un elemento de la matriz esta. Ok. Ok, creo que entendí. O sea, pero ¿por qué, perdón, Fíjate del lugar. ¿por qué definís esto? No sé si se entiende. Como que no, Sí, sí. no entiendo los pasos lógicos a seguir. La idea es que yo quiero escribir, o sea, como el hamiltoniano es un lío de espines I, J', y no prima, lo que yo quiero es ordenar las interacciones entre los espines que verdaderamente me importan. ¿Sí? Entonces lo que yo hago al escribirlo de esta manera es decir, bueno, ok, lo que realmente me importa es que el spin I interactúa con el I más 1 y con el I', y con el I' más 1, I más 1'. ¿Se entiende? O sea, estoy ordenando las interacciones de mi sistema, nada más que eso. Ok, ahí va, gracias. Si no queda claro, pregúntenme porque sé que es un lío este ejercicio y... Yo me acuerdo que me había servido saber por qué es finito en función de I y EJ, porque dije, bueno, que esto sea un vector con componentes SI, SJ y eso, para entender lo que es matriz de transferencia. O sea, porque queríamos armarnos una matriz, necesita dos componentes, entonces tenés que entender cuáles son esas componentes. Vale, como, Sí, o sea, me ha fíjense ido que en el bastante. sistema... ¿Cómo? Nada, que eso me haya ayudado a entender por ahí. Sí, sí, lo que Por decís ahí. es tal cual. Bien, entonces, ¿se entiende que lo que yo quiero es una transformación que me permita... Hasta ahora no busqué esa transformación, hasta ahora lo único que hice fue ordenar las interacciones de mi sistema en una matriz, que es la matriz de transferencia. ¿Sí? Entonces ahora Tengo lo que me una pregunto... pregunta sobre la matriz de transferencia, que no me queda claro que pongas E1 hasta E4 con los posibles valores de los espines. O sea, ese serían, o sea, no me queda claro porque E1, o sea, en la sumatoria después lo usa, o sea, no me queda claro qué es Sí, yo E1. entiendo, por ahí es un poco confuso, porque vos, o sea, es una matriz de 4×4 y estos son dos componentes, pero lo que vos tenés que pensar es que yo estoy definiendo el elemento IJ de la matriz como EI, como agarrar
y evaluar la matriz en EI y EJ. O sea, voy a usar 2 de estos para cada elemento de la matriz, que es lo que me preguntaba Andrés antes. Si yo quiero el elemento 3, 4 de esta matriz, agarro y me fijo qué pasa si uso los valores de E3 y de E4. Es decir, si a ver, ahí. O sea, es como Pero, separar. Claro, es separarlo por casos de spin. A ver, ¿te puedo sugerir algo? A ver, porque esto es es complicado, pero es medio parecido a lo que se hacía con la matriz de transferencia. Vos tendrías que tendrías que imaginarte en la T XW, arriba de todo, que estás teniendo los casos por columna de SI y SJ. Y para las filas tenés los casos de S'I y S'J. Entonces, si vos ponés arriba de la primera fila esta que tenemos, ponés más para la primera columna, menos para la que sigue, menos más para la otra y para la última menos, tendría las combinaciones de SI y de SJ. Esto es lo que estás diciendo. Exactamente. Y lo mismo para las columnas. Imagínate que tenés la misma cosa para las columnas. Y vas a ver que te va a dar. Es medio complicado, pero te va a dar sin problema. Fíjate claro, que pones una columna 0 delante de todo y pones también lo mismo. Más, la que viene abajo, menos, después menos más y menos. Y ahí tenés las combinaciones. Lo que no termino de entender es que es, o sea, en cada E1, bueno, E1, E2, E3, ¿qué es o sea, qué son las dos cosas que son parte de la dupla esa de E1? O sea, de cada EI. Son SI y SJ. Ok. Gracias. ¿Sí? Y los tenés para IJ y para I' y J'. Claro, exactamente. O sea, claro, está bien, sí, debería haber escrito esto. Lo que yo me voy a armar va a ser un vector que va a estar formado por un EI. Bueno, no voy a poner EI pero va a estar formado por uno de estos que describa a SI y SJ, y otro de estos que describa a S' y SJ'. ¿Se entiende? Pero si esto, de nuevo, si esto los hace, no sé, Guillem, si querés ayudarme con esto, porque si esto les hace ruido, lo único que tienen que pensar es cuál es las constantes que acompañan, que me definen la función de partición, si yo reemplazo los spines SI y SJ por más y SI' y SJ' por más. Entonces, en ese caso tengo este elemento. Para ayudarte, Flor, simplemente Ahora, voy a ¿qué pasa si...? Perdón. Sí. No, para ayudarte, esto que me decías, simplemente digo una cosa, que es que en la construcción de esta matriz de transferencia es análoga a la del problema 4 de la guía de Ising, que también era una cadena doble, y también los índices de la matriz de transferencia eran pares de spines, igual que acá. Ya está, perdón. Sí, tienes razón. Bueno, entonces, ¿seguimos? Dale, sí. Genial. Igual, pregúntenme todo lo que necesiten. Eso. Porque aparte sé que no vimos tantos ejercicios de este tema, así que... Bueno, continuamos. Bien, entonces. Entonces, fíjense, volviendo al ejercicio, yo quiero encontrar la transformación que me elimina
los spines pares. Entonces, como yo ya tengo mis interacciones resumidas en la matriz T, que es esta que escribimos acá, para ver las interacciones, por ejemplo, si yo quiero la interacción entre E1 y E3, lo que voy a tener que hacer es aplicar 2 veces esta matriz, ¿no? O sea, porque la interacción entre el spin, entre el sitio 1 y 2, y entre el sitio 2 y 3, en conjunto me van a dar la interacción entre el 1 y el 3. ¿Se entiende esa idea más o menos? O sea, básicamente, si yo quiero eliminar, o sea, si yo quiero mirar solo los spines impares, voy a tener la matriz T al cuadrado, que T al cuadrado me va a dar la interacción de el lugar I con el I más 2. ¿Se entiende? Voy a escribir porque aplico. Perdón, no lo veo mucho. No está muy claro eso, ¿eh? Ok, voy de nuevo. Yo tengo mi cadena, voy a dibujar una sola, ¿no? Pero son 2. Tengo mi cadena, tengo mi lugar 1, 2 y 3. Y yo sé cómo interactúan el 1 con el 2 y el 2 con el 3. Entonces, si yo ahora quiero como alejarme y ver solo la interacción del 1 con el 3, para ver la interacción del 1 con el 2, eso me lo da T, la matriz de transferencia. Y la interacción del 2 con el 3 también me la da T. Entonces la interacción del 1 con el 3 me la va a dar aplicar 2 veces T. ¿Se entiende? O sea, T de 1, E2 por T de E2, E3. ¿Sí? Que es T cuadrado. ¿Se entiende? Ahora se entiende un poco más. Buenísimo. Igual seguimos y creo que a medida que avance el ejercicio por ahí va a quedar un poquito más claro esto. Entonces, Perdón, yo era lo que no entendí muy bien. sí. Porque como que veníamos escribiendo, no me cierra muy bien esto de cuando ponemos SI y después que estamos hablando de EI. O sea, cuando escribiste la sumatoria con el EI, ahí arriba, la hago un poco más abajo. O sea, al final de esta hoja. Sí. Ahí, no me cerró muy bien esa parte. Digo, ¿por qué la escribiste así? Esto es solo porque en el ejercicio nos piden ver la transformación que elimina los spines pares. Entonces lo que me pregunto es, ok, yo ya tengo mi matriz de transferencia, es decir, tengo la interacción del sistema escrita en una matriz, pero ahora quiero entender qué es lo que tengo que pensar desde el hamiltoniano para buscar la transformación. ¿Sí? Entonces, este primer paso es el más general de todos. Uy, perdón, escribí eso. Este primer paso es el más general de todos. ¿Sí? Okay. Es simplemente sumar sobre todos los valores de los spin que puedo tener. Lo puse en términos de los C, nada más porque ya tengo escrita la matriz en términos de los C. O sea, igual los C son algo que me funciona para escribir la matriz, pero no es que acá puedo poner, esto es lo mismo que decir, que voy a cambiar, bueno, no importa. Esto es lo mismo que decir H de SI, SI', SJ y SJ'. ¿Sí? O decir que H depende de S1, S1', S2, S2', etc. ¿Sí? Ok. Es decir, que mi hamiltoniano depende de todos estos spins. Y que por la forma que tiene,
O sea, en realidad la sumatoria siempre la puedo separar en términos pares e impares, pero lo que quiero encontrar es si existe una transformación que me permita deshacerme de la suma en términos pares y terminar teniendo un hamiltoniano efectivo, digamos, nuevo, pero con la misma forma, en términos de solo los lugares impares. Es como hacer un zoom out, digamos, como mirar más de lejos el sistema en algún sentido. Como decir, bueno, ok, tengo todos estos lugares, pero ahora quiero ver qué pasa si miro las interacciones entre los impares. ¿Cuál es mi interacción efectiva entre los impares? ¿Entiende? Más o menos. Sí, ahí te enseñé un poco más. Ok. Si hay muchas cosas que no quedan claras, después si quieren puedo armar un PDF más detallado y... para intentar saldar algunas dudas. Bien, entonces... Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, sí. Ahí, lo que estabas mostrando recién, cuando vos separaste la suma en una suma par y una suma impar, yo tenía entendido que si quiero eliminar los pares, tendría que sumar sobre los pares y dejar la suma impar afuera, como que yo entendía que debería estar al revés. Sí, ni hablar, es lo mismo. O sea, acá nada más tengo que... Pero, está... ok. O sea, es lo mismo Bueno. porque yo puse nada más que los corchetes para hacerlo explícito. Pero en principio acá no hice nada, ¿no? Porque dejé el hamiltoniano así escrito de manera general. Claro, sí, eso lo entiendo, pero cuando hagas la suma vas a sumar sobre los pares, ¿no? Si los Claro, eliminas. sí. Okay. Sí, porque yo quiero... Claro, eso depende de lo que me pida el ejercicio, ¿no? Pero el ejercicio acá me pide encontrar la transformación que me elimine los espines pares. Entonces sumo sobre los pares. Joya, gracias. Bien, entonces, yo les voy a escribir, entonces, quedamos en que si quiero la interacción sobre los espines impares, lo puedo escribir en términos de t cuadrado, donde ahora t cuadrado va a terminar dependiendo de E1 y E3 y E5, que son simplemente los lugares impares de las dos líneas de mi sistema. Entonces, como dije, mi objetivo es encontrar la transformación, o sea, encontrar si existe la transformación, es decir, la constante C y el hamiltoniano efectivo. Si existe esa transformación, esto se va a tener que poder escribir como t cuadrado de EI, EJ, va a tener que ser igual a una constante, que va a ser mi constante de renormalización, que va a depender de las constantes de acoplamiento que ya tengo, por la matriz de transferencia, la misma, porque yo quiero que la forma del hamiltoniano sea la misma, de EI, EJ, pero ahora con unas nuevas constantes de acoplamiento. ¿Sí? Discúlpame, la I y la J que están ahí son los valores impares, ¿no? La I y la J son los valores impares, ¿no? Sí. Una pregunta, perdón. ¿Acá ya sumaste sobre los pares o todavía no? Esto acá estoy diciendo perdido. solo un elemento. Ok. Todavía no me metí en la suma, quería escribir
Ok, un ok. elemento nada más, para que después la suma quedara más clara. ¿Por qué? Bien, bien, perfecto. Si por cada t cuadrado a mí me sale una constante de renormalización, ¿sí? Entonces acá, como yo tengo n espines, voy a tener la constante, que va a depender de x y de omega, a la n sobre 2, porque tengo la mitad de espines que tenía, y está todo bien porque me dicen que n es par, por la sumatoria de impar, por... Perdón, ¿no quería sumar sobre los pares? Claro, acá ya hice la sumatoria sobre los pares, ¿no? Ah, ok, ya sumaste Lo sobre que los estoy pares. diciendo es, justamente, si ya hice la sumatoria sobre los pares, porque justamente la sumatoria sobre los pares se me transforma en esta t cuadrado, porque estoy aplicando 2 veces la transformación. Ok, Entonces, por cada una de esas t cuadrado me va a salir una constante de renormalización por la sumatoria sobre los impares de T1, T3, que va a depender de x' y de omega prima, T... Esto me queda sobre la... A ver. claro, T3, perfecto, gracias. 5, etc. ¿Sí? Perfecto, perfecto, gracias. Ok, paren que me está... A ver. Se cortó, ahí no estoy compartiendo, ¿no? No. No, no se ve. Ahí está. Bien, entonces, lo que quiero encontrar justamente son esta C y estos x' y omega prima. Entonces, la parte más conceptual y engorrosa del ejercicio ya la pasamos. Fíjense que ahora como yo tengo t, puedo calcular t cuadrado, y entonces simplemente igualando, por la forma que tiene la matriz voy a poder tener ecuaciones para las 3 incógnitas. O sea, tengo 3 incógnitas, C, X' y omega prima. ¿Sí? Pero ahora fíjense que T la matriz entera, tenía la forma, si miramos acá, yo tengo básicamente 3 tipos de términos. Los que van como X por omega, los que van como 1 sobre omega, omega, W, y los que van como W sobre X. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que efectivamente la transformación que me elimina los números, los espines pares, sea una transformación de la misma forma que la primera, la original, digamos, entonces la matriz que represente esa nueva interacción tiene que tener la misma forma que la primera. Voy de nuevo con eso. T es de la forma A, o sea, tengo términos de un tipo, términos de otro tipo, o sea, tengo 3 tipos de términos, ¿no? En la diagonal tengo siempre los mismos. Bueno, paren que escribí todo mal.
¿Estamos de acuerdo que se ve que la matriz T es de esta forma? ¿Están por ahí? Sí, se ve. Buenísimo. Entonces, si yo calculo t cuadrado, voy a ver que también va a tener una forma de este estilo. Ahora les voy a escribir t cuadrado, lo que pasa es que es larguísima y quiero primero terminar con la parte conceptual. Entonces, simplemente para encontrar la transformación, lo que voy a hacer es igualar término a término. Y de hecho, va a ser bastante fácil porque a mí no me interesa realmente hallar la constante de renormalización C, sino que lo único que me piden es X' y omega prima. Es decir, X' y omega prima y W' me van a dar la transformación que me pasa de este sistema a el sistema que solo me involucra a los espines impares. Entonces, voy a escribir t cuadrado, díganme, es larga, quizás la debería haber escrito antes, pero díganme si se entiende hasta acá. Tengo una pregunta mientras. O sea, Sí, nosotros habíamos dicho que lo que buscábamos al principio era la C y después el hamiltoniano efectivo. Entonces, como que me perdí un poco la relación entre eso y después pasar a buscar X' y W', que en realidad sea eso lo que importa. Ok, pensá que el hamiltoniano está escrito en términos de X y omega. Acá va. Este H es H de X y omega. ¿No? Que, bueno, estoy diciendo omega y W indistintamente, sepan entenderme. Yo sé que por ahí tenerlo en términos de X y W es un poco confuso, pero piénsenlo simplemente como constantes de acoplamiento. O sea, es E a la beta J, o E a la 2 beta J, no importa, E a la beta J'. Entonces, X y omega son mis constantes de acoplamiento. No exactamente, pero me dicen eso, me dicen la interacción entre espines. Entonces, lo que yo busco es un hamiltoniano efectivo que ahora esté en términos de estas variables primadas. O sea, que lo único que cambie del sistema original al sistema diezmado, se le dice en el sentido de, como que de nuevo hago como esta especie de zoom out y miro solo la interacción entre impares, es que me cambien las constantes de acoplamiento y no me cambie la forma funcional en la que dependen de los espines. ¿Se entiende? Okay. Sí. Okay. O sea, porque justamente lo que estoy viendo es si existe una transformación que me permita hacer esto, ¿no? O sea que cambiando las constantes de acoplamiento puedo ver el sistema como más de lejos, donde de lejos en este caso significa ver solo los espines impares. Ok, sí, creo que ahora tenemos más idea. Ok, entonces, voy a escribir t cuadrado solo, bueno, capaz lo escribo después y no sé qué prefieren. El ejercicio lo voy a escribir para que lo vean, porque si no va a ser un lío, pero mientras piensen sus preguntas y las vamos viendo. Bueno, ahí ese XW al cuadrado que pusiste es el A por el A, ¿no es cierto? Claro, Y esto es simplemente hacer esto al cuadrado. Eso al cuadrado. Fila primera por columna primera. Fila primera por columna primera. Sí. Después vas a tener lo que sigue, que es el B cuadrado más otro B cuadrado. Por eso es que te queda 2 sobre W al cuadrado.
Sí, es hacer la multiplicación explícitamente de t, que ya la tenemos escrita en términos de x y omega, entonces es simplemente agarrar esta matriz y multiplicarla contra ella misma. Y así saco t cuadrado. ¿Se entiende? No estoy viendo el chat, no sé si... No estoy viendo el chat porque mi Zoom está lentísimo, entonces nada. Por ahora no hay nada nuevo. Ok, genial. Bien, entonces, la parte conceptual del ejercicio medio que termina acá, lo que quedan son cuentas. Como ya dije 1000 veces, les voy a escribir t cuadrado para que lo puedan verificar si quieren hacerlo. Este es A. Voy a hacer así para hacer más rápido. Perdonen que tardo tanto, a veces es que realmente mi... Sí, es de Sanela. Sí, es el que me tomaron a mí cuando cursé. A' es esto. B' es... termino de escribir esto y hacemos un comentario sobre general del ejercicio. Fue matador. ¿Por qué lo sigue? Bueno, estoy grabando. C' es 2 omega cuadrado más 2 sobre omega cuadrado. Y entonces, para llegar a les voy a escribir la transformación y les voy a decir explícitamente cómo llegar. Hay una forma fácil, ahora le contesto a Bruno. Hay una forma fácil de llegar a lo que se pide y sacarse de encima la constante de renormalización, porque no nos la piden, nos piden solo x' y omega' y w'. Que eso, la forma de hacer eso es haciendo cociente de elementos. Entonces, si yo hago, por ejemplo, si yo hago x', perdón, sí, al cuadrado, lo puedo despejar como t al cuadrado 1 sobre t al cuadrado 1,4 y w' a la cuarta lo puedo despejar como t cuadrado 1,1 por t cuadrado 1,4 sobre t1,2 al cuadrado todo al cuadrado. ¿Sí? O sea, t cuadrado 1,2 al cuadrado. Entonces, de esta manera puedo despejar y me va a quedar la transformación. ¿Hay alguna pregunta puntual sobre esta última parte? ¿Se ve que son solo cuentas? No estoy viendo ese cociente último donde tenés el cursor. ¿Por qué después, más abajo, te queda elevado a x a la cuarta? No sé si cómo viene. A ver, ¿cómo es el resultado de eso? ¿Qué es lo que no ves? ¿Que te quede w' al cuadrado a la cuarta? No, ¿cómo va a quedar el t cuadrado 1,1 en realidad? En el x al El t cuadrado. cuadrado 1,1 te queda... t cuadrado 1,1 es a'. Ajá. ¿Sí? O sea, esto es... Bueno. Lo podemos escribir en términos de las constantes si quieren, que capaz es más claro. Pero básicamente, o sea, esto
obviamente todo el ejercicio puede tener algún error, pero en particular esto puede tener algún error, pero lo que estoy diciendo simplemente es decir, bueno, agarro un término y lo divido por otro y me doy cuenta para sacarme de encima la constante de renormalización. ¿Sí? Acá iba un cuarto. Flor, perdón. No sé si soy yo que me estoy quedando muy atrás, pero o sea, la cosa sería, tengo T, la elevo al cuadrado, tipo así manual, y de esa forma encuentro A', B' y C', porque si no, como que no veo cómo sacarlo. El A', B' y C'. Sí, exactamente. ¿Cómo O llegar a sea, eso? en este caso, como lo que me piden es justamente pasar de mirar todos los espines a mirar solo los impares, que significa mirar uno de cada dos. Para ver la interacción entre los impares tengo que aplicar 2 veces la matriz de transferencia. Por eso es que me queda T cuadrado. ¿Se entiende? Claro. Sí, Si me pidieran interacción a, no sé, que mirara solo múltiplos de 4, tendría T cuarta, por ejemplo. claro, ok. ¿Sí? Perfecto, ok. Entonces, lo que hago, hay algo que no escribí que es importante y que capaz de ahí vienen las dudas. Perdón, chicos, yo sé que está re desprolija esta parte, pero ténganme paciencia. Lo clave en esta parte es, voy a hacer una flecha, no igual. Lo clave en esta parte es darse cuenta de lo que escribí al principio. Sí lo escribí, pero lo voy a refrescar, que es que yo quiero que t cuadrado de x y omega sea igual a una constante de x omega por t de x prima omega prima. ¿Sí? Entonces igualo estas dos cosas y de ahí saco estos cocientes. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿esa constante que depende de X y de W no es la misma que está dentro de, de cuando escribiste la matriz T? O sea, son distintas Cs. Sí, son distintas Cs. Ah, ok. Gracias. Esta es una semonio, que es la de renormalización. ¿Sí? Si quieren, freno la grabación y seguimos charlando como lo que necesiten de este ejercicio. Perdón, ¿cuál sería la respuesta de la pregunta Es del esta. ejercicio? Ok. Porque lo que nos preguntan es la transformación. Se las puedo poner explícitas si quieren, por si alguno lo quiere hacer. No lo escribí solo porque son cosas largas, pero no pasa nada. Sí, Carolina me dice si puedo repetir cómo llegué a esto último. Y ahora lo voy a repetir. O sea, Caro, lo que hice fue usar esta expresión, es decir, término a término, ¿no? Pero como tengo solamente, como por la forma de las matrices T y T cuadrado, me quedan 3 incógnitas. Ahí voy, Andrés. Me quedan, tengo como 3 formas de términos, digamos. Entonces puedo directamente hacer, por ejemplo, término a término esta igualdad, ¿no? Entonces lo que me va a quedar finalmente es
todo esto dividido 2x cuadrado por 1 más omega a la cuarta, y omega prima a la cuarta me queda x cuarta omega a la cuarta más 2x cuadrado todo esto multiplicado por 1 más omega a la cuarta dividido esta es la respuesta del ejercicio. Bien, entonces eso es todo. Esta es la respuesta. Que acuérdense que es la transformación que me lleva, que me elimina los espines pares. ¿Sí? Bien, sobre lo que me pregunta Andrés de si entiendo que sea difícil de seguir, lo que quiero destacar de este ejercicio no es esta última parte, que es más cuentosa y que quizás no es la más importante. Lo que sí me parece lo más importante es destacar que para escribir la matriz de transferencia me fijo cómo puedo agrupar el sistema según las interacciones que tengo, y a partir de eso le voy dando valores para ver qué pasa en cada caso según cómo tenga alineados los spins. ¿Sí? Entonces la matriz de transferencia va simplemente a tener en cada lugar cómo me queda ese término cuando tengo, por ejemplo, un spin SI más, o SI1, SI'1, SJ1 y SJ'1. Y así en cada lugar. ¿Sí? Bien. Lo que me pregunta Andrés sobre, con el tema de las probabilidades, no sabría cómo encarar este ejercicio desde las probabilidades, no sé si Jen puede aclarar eso. Porque bueno, si quieren, corto la grabación y nos ponemos a charlar de estas cosas como la que me pregunta Luca. Bueno, voy a cortar, ¿te parece? Bien. Dejé de compartir también. Ceci, vos estabas grabando.